En este video vamos a desarrollar el contenido de la sesión correspondiente a revisiones sistemáticas. En primer lugar, agradecerles esta posibilidad nuevamente. Esta situación de salud no estaba prevista y bueno, tenemos esta alternativa y procuraremos que el contenido pueda ser comprendido de la mejor manera posible. Este es un gráfico y bueno, he buscado la posibilidad de actualizarlo, pero en la web que figura aquí en la parte inferior de la diapositiva no hay datos más actuales. Está hasta el 2021, donde vemos solo en PubMed el número de publicaciones de artículos que se han ido incorporando en esta base año a año, desde 1950. PubMed registra lo que está en Medline y esto viene desde el siglo XIX, en 1800 y tanto hay referencias. Esto solamente es desde mediados del siglo XX. Y el año 2021, solo ese año, se incorporaron casi 1.800.000 artículos, lo que representa que cada 18 segundos un artículo nuevo aparecía en PubMed. Entonces, el volumen de investigaciones es realmente abrumador. Y hay que encontrar estrategias para poder sintetizar, resumir esta cantidad de datos. Una forma de poder sintetizar artículos que tienen diseños similares, objetivos también similares, son las revisiones sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esta publicación de ya algunos años, pero vean lo que está resaltado en azul, ¿no? En letras azules, que es lo interesante. ¿Por qué? No, es uno de los motivos el realizar una revisión sistemática, que las evidencias que se tienen, las publicaciones que se tienen, podrían tener resultados, conclusiones contradictorios, ¿no? En este caso, el tema es un parto en un establecimiento de salud y la relación con la mortalidad neonatal. Entonces, una revisión sistemática es esta es la definición del diccionario de epidemiología, es una revisión de la evidencia científica, ¿no? De trabajos de investigación, en el cual se aplica una estrategia que pueda garantizar de la mejor manera posible una selección, evaluación y síntesis que sea válida. Es decir, que limite los sesgos en estas etapas, ¿no? Y estas revisiones sistemáticas son de un tópico específico. Eso también es bastante importante, a diferencia
de las denominadas revisiones narrativas. Entonces, una revisión sistemática establece claramente sus objetivos, su metodología, y esta es explícita, objetiva, controlable, reproducible. Una revisión sistemática es una investigación. Podríamos decir que es un tipo de diseño de investigación. Pero los sujetos ya no son los pacientes o las poblaciones, sino que son las publicaciones. Y por ello, en la clase de diseños que desarrollamos, no aparece en ese esquema, ¿no?, donde están los diferentes diseños, no aparece revisión sistemática. Pero sí ya hemos hablado de las revisiones sistemáticas. La mejor evidencia para lo que es terapéutica es o son las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. La mejor evidencia para pruebas diagnósticas, la revisión sistemática de estudios transversales, ¿no?, que evalúan simultáneamente la prueba de oro y la prueba que estamos evaluando. En pruebas de tamiz, la mejor evidencia bajo, ¿no?, todo lo que he comentado los últimos minutos, bajo la propuesta del Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford, ¿no?, para pruebas de tamiz, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos para pruebas de tamiz. Y en fin. Entonces, ya hemos mencionado, hemos hablado algo de revisiones sistemáticas, pero hoy día vamos a profundizar. Entonces, como les mencionaba, esta síntesis de conocimiento que requerimos por lo abrumador que es la generación de nuevos artículos, tradicionalmente ha sido mediante revisiones narrativas, que se siguen dando y que son importantes, son interesantes y han ido mejorando sin que reciban ese nombre. Por ejemplo, los artículos que podemos llamar, o las publicaciones de up-to-date, son revisiones narrativas que se van actualizando constantemente, ¿no? Y por otro lado tenemos las revisiones sistemáticas. Tradicionalmente, la revisión narrativa ha sido subjetiva en su selección y análisis de estudio. Esto se procura cada vez que sea menos y que se explicite, ¿no?, esta selección de artículos. Mientras que la revisión sistemática sí tiene guías, pautas, protocolos establecidos que buscan justamente esta objetividad en todo el proceso. Este cuadro es del doctor Alarcón, una adaptación de una propuesta del doctor Alarcón, donde se plantean las diferencias entre la revisión narrativa clásica y la revisión sistemática. En la revisión narrativa el problema es amplio, en la sistemática es específico. Usualmente las fuentes, la selección, ¿no?, de los artículos que se han obtenido, no se especifica el cómo en una narrativa. La revisión sistemática debe tener una estrategia de búsqueda. Se aplica la pregunta pico para hacer esta búsqueda. El análisis crítico en la revisión narrativa a veces no lo conocemos y no lo conocemos y por lo tanto es variable. En la revisión sistemática se aplican pautas para diferentes diseños. Lo comentamos en la última sesión que pudimos estar juntos, ¿no?, la pauta ROT, cuando hablábamos de los ensayos clínicos.
¿no? Por ejemplo, es una pauta de la colaboración Cochrane para la evaluación del riesgo de sesgo en estos diseños, en los ensayos. En la revisión sistemática es muy habitual contar con un metaanálisis, en la narrativa es un resumen cualitativo, y la inferencia en la revisión sistemática se procura que sea basada en evidencia. Entonces, en una revisión sistemática planteamos una pregunta de investigación, el objetivo. Esa pregunta la traduzco en una pregunta pico que me sirve para buscar los artículos que luego debo de evaluar su calidad, con quiénes me quedo, con cuáles no. Se extraen los datos. Hay programas inclusive que ayudan a hacer esto, que sea de manera ciega entre los revisores, ¿no? Han escuchado, tal vez ustedes, el Ryan, un programa que sirve para esto, el análisis de resultados, también hay diferentes eh, herramientas, el Refman, ¿no? De Cochrane, por ejemplo, y finalmente llegar a unas conclusiones y recomendaciones. En este punto es interesante recordar a las preguntas pico que ustedes ya conocen. La pregunta pico, o esta estrategia, esta forma de dirigirse de una manera sistemática, ¿no? A una pregunta clínica relevante. Su origen es para buscar evidencias para una revisión sistemática, ¿no? Ese es el origen de la pregunta pico. Ojo, no es el origen de la pregunta de investigación. Preguntas de investigación se han hecho desde que el hombre tuvo conciencia de su entorno. Y esta estrategia que nace para captar artículos, ahora también ayuda en la formulación de las preguntas de investigación. Y es por ello que en sus protocolos ustedes ya han formulado sus preguntas basándose en este modelo. Hay variantes de pico, por ejemplo, picos con S cuando se agrega el diseño del estudio, picos con T cuando se plantea un tiempo. No son tan frecuentes, lo más usual es pico, a secas, pero por ahí van a encontrar. Y lo que sí es muy usual es la I que se cambian por la E. La pregunta pico, o esta estrategia, reitero, nace con la búsqueda de artículos para revisiones sistemáticas, y las revisiones sistemáticas inicialmente se hacían fundamentalmente para evaluación de eficacia terapéutica, para ensayos clínicos. Y por eso que la pregunta pico tenía una I, que era la intervención experimental. Pero luego se amplían las revisiones sistemáticas y se hace ya de hace muchos años para estudios observacionales también. Y un estudio observacional no tiene una intervención, porque no es un experimento. Y entonces la pregunta pico cambia a pregunta PECO, ¿no? Porque la E ahora es la exposición, no es una intervención. En la web del Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford, ¿no? Hay material interesante. Vean, ahí
se tiene estas fichas que hoy en día ya no son así. Digamos, esta ficha es un diagrama de cómo antes, en los inicios, ¿no? Esto se hacía hasta a mano, ¿no? Es la recolección. Y bueno, están los elementos de la pregunta y vean cómo para cada artículo, o sea, esto se llenaba para cada artículo. Entonces uno ponía el nombre del autor, la referencia, ¿no? Había que poner algunas cifras. Y en lo que es el outcome, las tasas. Y a partir de estas tasas podemos calcular estas medidas de impacto del ensayo clínico. O sea, vean, esta ficha es interesante porque es el origen orientado a ensayos clínicos. Esto ya ha sido superado, reitero, superado en el sentido que ha sido ampliado y ahora usamos esa estrategia para diferentes diseños, pero quería mostrarles esto para reforzar este aspecto, llamémosle histórico, ¿no? De dónde nace la, el planteamiento de Pico, ¿no? Nace para buscar ensayos clínicos. Ahí es donde nace. Ese es su origen. Y extraer información de cada uno de esos ensayos clínicos que van a formar parte de la revisión sistemática. Y estas preguntas pico pueden ser eco, ¿no? Si es experimental es pico, si es observacional es peco, e incluso la pregunta podría quedar como PO, si es un estudio, llamémosle descriptivo, donde solamente voy a caracterizar la prevalencia de una enfermedad y no voy a hacer lo que es un diseño analítico. Ahí solamente tengo población y outcome, ¿no? La prevalencia. O describir cualquier otra característica. Los estudios cualitativos podrían entrar también bajo esta formulación de una pregunta PO. Y así, hay diferentes variables, ¿no? Hay estudios que no tienen un control y la pregunta podría quedar como PO o como PO, un estudio experimental pre-post, ¿no? Un pre-experimento podría ser un PIO y nada más, porque no hay un grupo de comparación. Un estudio longitudinal que se hace seguimiento a un grupo, pero que no hay un grupo de control, podría ser una pregunta PO. Un estudio pronóstico, tal vez no se está haciendo alguna comparación, se quiere ver los pacientes cómo evolucionan, podría ser una pregunta PO. Entonces hay diferentes variables. Y entonces esta pregunta pico me ayuda a la recuperación de los artículos, ¿no? La búsqueda de los artículos. Y la estrategia que se va a seguir es, para cada uno de los elementos de la pregunta, para la P, la I, la C, la O, los diferentes términos a la interna los conecto con el operador O. Y las diferentes letras luego las conecto con el operador AND. Entonces tengo, abro paréntesis, todos mis términos de la P conectados con OR, cierro paréntesis, AND, abro paréntesis, todos mis términos de la I conectados con el OR, cierro paréntesis, y así sucesivamente. Entonces, las revisiones sistemáticas limitan los sesgos en la identificación y
el rechazo de los artículos en una revisión sistemática, mucha información puede ser rápidamente asimilada. Y eso es interesante también el último punto, ¿no? Permite también disminuir tiempos en lo que es la toma de decisiones. No en el paciente individual, sino hasta en políticas de, de salud, porque en lugar de tener un gran ensayo, grande, que me dé más seguridad, con una revisión sistemática puedo ir aproximándome a esa realidad. También nos permite evaluar la consistencia, la generalización. Es una pregunta que no sé si ya se les ha hecho a ustedes, ¿no? El forest plot, por ejemplo, ayuda a evaluar el criterio de Hill de consistencia, ¿no? También puede identificarse justamente la heterogeneidad, que sería la inconsistencia, y obviamente el metaanálisis incrementa la precisión de las estimaciones. Entonces, dentro de la revisión sistemática, se puede realizar un metaanálisis. No siempre, es lo más usual, es muy frecuente, pero no siempre es necesario. Este metaanálisis es el resumen, es el promedio de los resultados de los diferentes estudios que se han incorporado y tiene dos grandes objetivos. El más conocido, el más usual es el sintético, que es este diamante, este rombo que en el forest plot aparece en la parte inferior, ¿no? La síntesis de todos los estudios, pero también nos permite analizar si es que hay diferencias, tendencias, particularidades entre los diferentes estudios. Entonces, tiene ese doble objetivo que se complementa. Entonces, el metaanálisis en sencillo es un promedio ponderado en términos fáciles. Entonces, primero tengo que definir qué voy a promediar, y cuando digo que voy a promediar, tienen que ser indicadores todos similares, ¿no? ¿Qué voy a promediar? Riesgos relativos, perfecto, tengo riesgos relativos. ¿Qué voy a promediar? Riesgos atribuibles, ok, voy a promediar riesgos atribuibles. Voy a promediar diferencias de medias, ok, promedio eso. Entonces, primero defino cuál es el indicador de resultado de la comparación entre los grupos en cada estudio. Pues en todos los estudios tenemos que encontrar la misma medida o la calculamos, a veces se hace eso, y luego obtenemos el promedio. Y ese promedio va a ser un promedio ponderado, porque no todos los estudios van a tener el mismo peso. Y hay dos grandes métodos de asignar esos pesos. Uno que se llama efectos fijos, otro que se llama de efectos aleatorios, que va a depender del grado de heterogeneidad. Si los estudios tienden a ser homogéneos, la ponderación se hará mediante el método de efectos fijos. Si los estudios tienden a ser heterogéneos, la ponderación se hará mediante efectos aleatorios. Esto que suena complicado, extraño, sí es importante que lo sepan para evaluar cuando ustedes leen una revisión sistemática si el análisis que han hecho los autores, digamos, ha estado bien encaminado, ¿ya? Entonces, esto sí es eh, importante, relevante que lo conozcan.
¿no? Eso es lo que les comentaba de los efectos fijos, los efectos aleatorios, y con los errores estándar final podemos calcular el intervalo de confianza de ese resultado meta-analítico. Y este es un forest plot, ¿no? Con todas sus particularidades, y no nos vamos a detener en, en esta lámina, y lo que sí les voy a solicitar es que puedan leer el artículo de la referencia. Ese artículo es libre, gratuito, pueden descargar, que se publicó en la Revista Internacional de Epidemiología, que explica lo que es un forest plot. Es un muy buen artículo, ¿ya? Entonces, por favor, esto sí es un trabajo, ¿no? Les solicito, lean este artículo. No es muy largo. No sé si son 3 páginas, no más, máximo 4, no tiene más páginas, que hay varios dibujos porque hay varios forest plot ahí de ejemplos. Entonces, no es un artículo que les va a tomar mucho tiempo, y más bien creo que les va a ser de bastante utilidad. Entonces, ahí tienen la referencia para poder encontrar este artículo, y lo leen con calma. Entonces, cuando hacemos un metaanálisis, hay que tener cuidado porque puede haber errores, ¿no? Del propio metaanálisis, ¿no? Uno es la heterogeneidad, el sesgo de publicación, y luego tenemos la insuficiente validez interna de los propios estudios que han sido incorporados, ¿no? Entonces hay que cuidar todos estos detalles. Entonces, la heterogeneidad puede clasificarse en clínica, metodológica y estadística, ¿no? Eh, Habíamos dicho que las revisiones sistemáticas se plantea la pregunta pico, y vamos a tener estudios con diseños similares, objetivos similares, y estoy usando la palabra similar porque decir o esperar que haya 2 estudios que hayan hecho exactamente lo mismo es muy difícil, ¿no? No digo que no haya tal vez por ahí un par de estudios que hayan hecho exactamente lo mismo, pero es bien difícil, ¿no? Entonces, lo que se procura es que sea lo más homogéneo posible. Pero si vamos viendo que hay mucha heterogeneidad, claro, ¿hasta qué punto es válido el combinar esos estudios? Más aún si combinamos diseños diferentes. Y aquí un comentario con los estudios observacionales, porque ustedes van a encontrar que hay revisiones sistemáticas con metaanálisis que combinan, por ejemplo, estudios de cohortes con estudios casos y controles. Y esa, personalmente, no me parece una buena idea. Eh, pero se hace. Algunos autores, algunos investigadores lo hacen, y lo van a leer ustedes en algunas revisiones sistemáticas. Hay mi sugerencia con cautela, ¿no? Evaluar esos hallazgos, y una heterogeneidad estadística que es una diferencia marcada. Claro, ¿a qué llamamos marcado? Pues un poco queda al criterio de cada uno. Y esto puede ser, por un lado, el azar, pero sobre todo una combinación de las dos anteriores, ¿no? Entonces,
Si la heterogeneidad es muy, muy alta, la recomendación es no hacer un metaanálisis, pero hoy en día tenemos esa tendencia a usar las computadoras, los programas, ¿no? Estadísticos, a veces no muy críticamente, y como la computadora, no, vamos a decir, no piensa en el sentido de que no tiene ese criterio, sino que simplemente ejecuta, y tenemos esa facilidad, ya ponemos todo en el programa y que nos dé el resultado, pero lo mejor sería no hacer un metaanálisis. Y esta heterogeneidad se puede hacer mediante gráficos, o sea, el Forest Plot me permite identificar la heterogeneidad, y también hay análisis estadísticos, ¿no? Este es un esquema, esto es ficticio, ¿no? Pero donde claramente, vean, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar por la homogeneidad, ¿no? En este panel B, todos los estudios que se han recolectado favorecen al nuevo tratamiento, ¿no? Y más o menos tienen el mismo efecto, ¿no? Más o menos. No voy a esperar que todos sean exactamente igual, pero claramente aquí en B hay homogeneidad. En cambio, en el panel A, aquí a la izquierda, vemos que hay heterogeneidad, ¿no? Este es un esquema, una figura extrema para mostrarnos dónde podemos tener seguridad que los estudios son homogéneos y donde claramente hay una heterogeneidad, ¿no? Bien evidente. No siempre todo va a ser así blanco-negro. Entonces, ya en el equipo de investigación se tienen que ir tomando las decisiones. El Forest Plot ayuda a evaluar esta heterogeneidad. Y luego tenemos las pruebas estadísticas. Básicamente son dos tipos de análisis los empleados. Una prueba de hipótesis, que es la prueba Q, ¿ok? Así se llama, prueba Q. Algunos le llaman Q de Cochrane, pero no la planteó Cochrane, ojo, no, Archie Cochrane no fue estadístico, empezando por ahí. Eso ya hasta lo vamos a comentar. Sabía de estadística, pero no era un bioestadista, ¿no? Y el otro es el coeficiente I o I cuadrado. Acá, este es el EPIDA, la salida de EPIDA aparece como coeficiente RI, pero lo usual en las revisiones sistemáticas es el que aparezca como I cuadrado. Es como se le conoce más. Vamos primero a la prueba Q y recordar de estadística. Cada vez que aparece un valor P, cada vez que aparece un valor P, es que hay una prueba de hipótesis detrás. Y en toda prueba de hipótesis hay una hipótesis nula. Y el valor P es un criterio que nos ayuda para decidir rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula en este caso? Si lo que se está evaluando es heterogeneidad, recuerden ustedes que las hipótesis nulas siempre, 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 lo he repetido 3 veces, la hipótesis nula siempre plantea igualdad. Entonces, la hipótesis nula dice los estudios son homogéneos, los estudios son iguales. Este valor P
Si no nos dicen nada, ustedes, a veces lo, la convención, se rechaza una hipótesis nula si el valor P es menor. No, no dibuja bien aquí esta herramienta. Ustedes saben que se rechaza la hipótesis nula si el valor P es menor a 0,05. Aquí el resultado es 0,2499. No se rechaza la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, ¿qué digo? Hay homogeneidad. Y el coeficiente I cuadrado me dice, aquí no hay valores P, para el coeficiente I cuadrado, y no hay valores P. Es un coeficiente que va de 0 a 1, o de 0 a 100%. Algunos lo expresan como porcentaje. Y cuando estoy en el 100%, es la máxima heterogeneidad. 0% homogeneidad. Pero vean acá, este I cuadrado resultó 25,8%, ¿no? Más hacia la homogeneidad que a la heterogeneidad. Entonces, ¿para qué todo eso? Bien. En la parte inferior de los forest plots, ustedes, es lo más usual, van a encontrar estos datos, ¿no? Estas cifras, que muchas veces las obviamos, ¿no? Como no las entendemos, las pasamos. Pero no es tan complicado. Y vamos aquí a verlo más amplio. Vean, el valor P es para la prueba Q. El I cuadrado es el coeficiente I cuadrado. Acá hay un error, porque el P no puede ser 0. Acá lo que deberían de haber puesto es P menor de 0,001. Bueno, ese es otro tema. Este valor P rechaza la hipótesis nula, rechaza la homogeneidad. Entonces, ¿qué es lo que digo? Hay heterogeneidad. Y por otro lado, el I cuadrado se acerca más al 100 que al 0. Está en 97, casi junto al 100. ¿Qué se concluye de todo esto? Que hay heterogeneidad. Si hay heterogeneidad y decido hacer un metaanálisis, ¿qué modelo uso? Uso el modelo de efectos aleatorios. Vean, los pesos, las ponderaciones, se calcularon con efectos aleatorios. Aquí voy a retroceder, solo para que vean, perdón, voy a borrar esto para que no fastidie. Vean justamente la heterogeneidad de los valores. Hay valores de riesgo relativo, acá fue riesgo relativo, desde 0,27, 0,25. Vean, vean este valor de riesgo relativo, 0,27, 0,25, hasta riesgos relativos, ¿no? Voy a cambiar de color, que están en el lado margen de riesgo de 2,15, ¿no? 1,13, 1,09. Ustedes dirán, pero no es mucha la diferencia. Recuerden ustedes de que el riesgo relativo es una relación por cociente. 0,25 al otro lado es 4. ¿Ok? Entonces, en realidad es una variabilidad bastante grande y con el forest plot, por eso ayuda visualmente, también lo apreciamos, ¿no? Vean puntos que están hacia la derecha,
puntos hacia la izquierda bastante alejados. Eh, Uno puede apreciar una eh, heterogeneidad. Este es el manual de la colaboración Cochrane para revisiones sistemáticas, ¿no? ¿Cómo interpretamos este I cuadrado? Y es interesante también, me llama la atención, ¿no? Me agrada esta forma de plantearlo, porque son límites que se superponen. Vean, 0 a 40, el otro es 30 a 60, el otro 50 a 90, el otro 75 a 100. O sea, ¿y por qué digo que me agrada eso? Porque el mensaje es que mientras más cerca esté al 100%, hay más heterogeneidad. Pero no pone límites fijos, ¿no? Porque a veces nosotros queremos la frontera que me marque verdadero o falso, ¿no? Este es también bastante de criterio de los investigadores. Y bueno, ya a partir del 30 o a partir del 40 es que uno diría que ya hay algo de heterogeneidad. Por debajo de 40, por debajo de 30, tal vez estamos tranquilos con un modelo de efectos fijos, ¿no? El otro problema en las revisiones sistemáticas son o es el sesgo de publicación. Bien, ¿cómo entender este esquema? Este es del Argimón, del libro de Metodología de la Investigación, que en la explicación que hacen no es correcto. Por eso acá yo he borrado la leyenda. El capítulo de revisiones sistemáticas está bueno, también en el Argimón, pero la leyenda aquí está un poquito equivocada a como yo lo comprendo y les explico qué es lo que entiendo. Imaginémonos que todos los puntos, ¿no? Grises es todo lo que se ha publicado sobre un tema, ¿ok? En negro está el promedio real de todos esos puntos. Por lo tanto, acá en el panel B, este es el promedio real. Eso no se mueve. Esa es la realidad. Si yo seleccionara una, el azar, solamente el azar, estuviera involucrado en la selección de artículos, el promedio que yo obtendría, que es este círculo en blanco, debería estar igual, o sea, no igual, pero muy cercano a este promedio que es el real en negro. ¿Ok? En el panel B, ya, tenemos el sesgo de publicación. Aquí el sesgo de publicación lo que está diciendo es que por algún motivo, estos estudios que se hicieron, ¿ok? No fueron publicados. Entonces, como no fueron publicados, lo que yo encuentro es los otros, ¿no? Plomitos y mi metaanálisis me da este círculo blanquito. Voy a borrarlo. Este círculo blanquito es el que me da mi metaanálisis, pero este resultado está sesgado y ya no se aproxima al promedio real. ¿Y por qué está sesgado este resultado? Porque yo no he encontrado estas publicaciones porque nunca se publicaron. Mejor dicho, no he encontrado esas investigaciones porque no se publicaron. Ese es el sesgo de publicación. Ahora, lo usual, lo frecuente, la pregunta, ¿no? ¿Cómo ya en una revisión sistemática evalúo
si es que es posible que haya habido un sesgo de publicación, es a través del funnel plot. Funnel plot, dependiendo cómo quieran pronunciar, ¿ya? Que es el gráfico de embudo. Si lo traducimos al español, sería un gráfico de embudo. En este de la izquierda no hay sesgo de publicación. En un gráfico de embudo, en el funnel plot, cuando hay un sesgo de publicación, cuando hay una de las colas que no ven de ese triangulito. ¿Okay? A la derecha, ahí tenemos el sesgo de publicación, que sería, es ver de otra manera lo que está aquí en este esquema. Ahora, hay diferentes situaciones que llevan a que una investigación no se publique. Diferentes factores. Este artículo, ¿no? Revisa eso. El artículo ya tiene sus años, tiene su edad. Este artículo, igual muy interesante, ¿no? Ya les he dicho en otras oportunidades, la antigüedad de un artículo no define su importancia. Podemos tener un artículo de hace décadas y que nos ayuda bastante. Bueno, y aquí se va viendo cómo empieza un estudio con la aprobación del Comité de Ética, ¿ya? En inglés, IRB, eh, es lo que podemos traducir como Comité de Ética, ¿no? El Board de Revisión Institucional aprueba el estudio y entonces algunos empiezan a ejecutarse, algunos completan la, la muestra, algunos analizan los datos, pero vean cómo hay estas flechitas que van saliendo, de todo lo que originalmente se planificó. Se produce algún tipo de resumen de documento, se prepara para un artículo, ¿no? Algunos son aceptados, otros no son aceptados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no todo lo que se investiga finalmente se publica. Y también tenemos estas otras situaciones, como muchos investigadores son de Europa, Estados Unidos y manejan el inglés, la selección de artículos es solamente en inglés, entonces ahí ya están eliminando todo lo publicado en otros idiomas, que puede ser muy poquito, pero para algunos temas puede ser muy relevante. ¿Qué base de datos consulta? También. La citación, si el artículo no fue bien citado, no lo recupero. Y también hay el tema de las publicaciones múltiples. Entonces, hay varias cosas que ahí se combinan, ¿no? Este también es una imagen que ya tiene varios años, pero solamente esto es para reflejar, ojo, esto no es actualizado, no lo tomen como que esto es lo vigente, pero es solamente para tener la idea de cómo diferentes bases incluyen algunas revistas, otras diferentes revistas, coinciden, no coinciden, etc. O sea, cuando se hace una revisión sistemática, no solamente busco en PubMed, no solamente busco en Scopus, no solamente busco en Cochrane, no solamente busco en Linux, no solamente, en fin, ¿no? Uno debería procurar hacer una búsqueda amplia en diferentes bases. Y por último, ¿no? La validez interna de los estudios que fueron incorporados, ¿no?
tenemos el sesgo de selección, el sesgo de medición, el efecto confuso, que ya hemos tratado antes en el estudio individual. Si no tiene validez interna, obviamente el metaanálisis tampoco va a ser válido, no va a ser confiable. Y hay diferentes pautas que se han creado, que se han generado para evaluar la calidad de las publicaciones. Una, por ejemplo, son las guías de grade, como quieran pronunciar, ¿no? Hay varios documentos de cómo evaluar diferentes diseños de investigación, para evaluar la calidad, ¿no? Los sesgos. Y de los más conocidos, ¿no? Son las herramientas de la colaboración Cochrane, ¿no? Entre ellas la ROM, ¿no? Y bueno, ahí se tienen los diferentes puntos que buscan evaluar estas guías, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de selección, eh, eh, cómo fue el tema del cegamiento, ¿no? La detección, la pérdida de datos, el reporte, en fin, ¿no? Y así se va desarrollando la evaluación. Y eso es lo que ustedes encuentran en las revisiones sistemáticas como el resumen, ¿no? De el riesgo de ser, ¿no? Entonces, de todos los estudios, cuántos no tuvieron ese problema, es intermedio o tuvieron un alto riesgo de sesgo. Es un sistema de semáforo que se tiene. Ese es el conjunto, ¿no? De todos los estudios y adicionalmente, identificando cada uno de los estudios, se van marcando los colores, ¿no? Esto ustedes lo han visto en las revisiones sistemáticas. Entonces, el objetivo analítico tiene entre sus beneficios buscar estudios, incrementar el cuidado del análisis. Ese es interesante. Descubrir nuevos patrones. Lean el artículo sobre Forest Plot de la Revista Internacional de Epidemiología. Este punto en particular, ¿no? Ahí hay un ejemplo interesante que pone, ¿ya? Esto de los nuevos patrones o diferenciaciones. Lean ese artículo. Y también podemos estratificar, categorizar los estudios según variables de interés y también eso permite una mejor comprensión del fenómeno. Para ir terminando, hablar de revisiones sistemáticas, hablar de metaanálisis hoy en día eh, implica que no se puede obviar a la colaboración Cochrane, ¿no? Ustedes deben conocer, no, lo que tal vez más usamos de la colaboración Cochrane es la biblioteca Cochrane. Ojo, la biblioteca Cochrane, donde están las revisiones sistemáticas que hace la colaboración Cochrane, es uno de los servicios, tal vez el más conocido, ¿no? Donde podemos encontrar revisiones sistemáticas muy interesantes, pero no es lo único de la colaboración Cochrane. Y ya con todo lo que hemos ido comentando, este logo de la colaboración Cochrane, ¿no? Ah, bueno, antes de ello, el nombre de esta colaboración Cochrane, ¿no? El epónimo se da a partir
de este médico británico, ¿no? Archie Cochrane, que fue una figura muy importante, interesante de la segunda mitad del siglo XX, o sea, de mediados para adelante en Inglaterra. E incluso él participa en la Segunda Guerra Mundial como médico, y era escocés. Y en los años 60, inicios de los 70, eh, se le pide que haga un planteamiento que, digamos, proponga cómo evaluar los servicios de salud. Porque en la historia esto es interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos a las revisiones sistemáticas como dentro de investigación clínica, ¿no? La revisión sistemática de ensayos clínicos. Y Cochrane lo que propone, ¿no? En este libro, digamos, es una de sus principales obras, él no hizo revisiones sistemáticas, él no hizo revisiones sistemáticas. ¿Qué es lo que dice? Él lo que dice es, y es lo que está acá resaltado, dice mucho, pero esta frase es la que resume todo en un apartado de este texto que es evaluación de la evidencia. El principal trabajo de los administradores médicos, ¿no? De los gerentes de salud, es tomar decisiones entre alternativas, ¿no? Hacer decisiones, tomar una decisión entre alternativas. Entonces, punto seguido. Para permitir al gerente tomar la decisión correcta, debe tener datos, ¿no? Comparables, ¿no? Que sean fiables sobre los beneficios y costos de las alternativas. Entonces, si yo tengo que escoger entre alternativas, yo tengo que tener los elementos para poder comparar estas alternativas y decir cuál es la mejor costo efectiva. Y remata. Esta información, ¿no? Estos datos del costo-beneficio, solo se pueden obtener mediante ensayos clínicos aleatorizados. ¿Okay? Entonces, ese es el mensaje clave. Hoy en día, 2024, nos parece obvio, no necesariamente en los años 60, 70 del siglo XX. Hasta acá no les he presentado, hay algunos artículos publicados ahorita no estoy, la memoria me falla, Lancet o British Medical Journal, que fue una de estas revistas británicas, de médicos que tenían reparos a lo que es la bioestadística. ¿Okay? Entonces, eh, bueno, con este trabajo de Cochrane, ¿no? Es no voy a decir antes y después, porque eso también es algo exagerado, pero fue un impulso para lo que es el tener mejor evidencia. Y por eso es que Cochrane, Archie Cochrane, es un personaje tan mencionado y tan referenciado. Pero, y aquí termino este comentario medio histórico, no piensen que Cochrane hizo revisiones sistemáticas. ¿Ya? Esta colaboración toma el nombre de Cochrane para reconocer la importancia de tener buena evidencia para toma de decisiones. ¿Ya? Ese es el espíritu, la filosofía detrás. Y bueno, este es el logo de la colaboración Cochrane. Lo que se tiene
como abrazando a la parte central, lo que representa son dos letras C de colaboración Cochrane. Y en el centro, ¿qué es lo que se tiene? Ya ustedes lo pueden identificar claramente, es un forest plot. Y ese forest plot es real. O sea, ese forest plot es una revisión sistemática real. ¿Qué es esta? Una revisión sistemática sobre el tratamiento con corticosteroides para la maduración pulmonar en niños prematuros. El próximo año ustedes van a llevar pediatría, neonatología y van a estudiar esto. Y uno de los autores es Chalmers, Ian Chalmers, quien es uno, vamos a llamar, de los promotores fundadores de la colaboración Cochrane. Y ese es el Forest Plot, que luego se traslada al, al logo de la colaboración Cochrane, ¿no? Estas son curiosidades históricas, pero ustedes saben que a mí me gusta compartir estas curiosidades y por eso se los traigo. Y ya por último, esta es una revisión sistemática del doctor Franco Romani, eh, donde sintetiza estudios de prevalencia. ¿Ya? O sea, se puede hacer también revisiones sistemáticas de estudios de prevalencia. Él recuperó publicaciones sobre la prevalencia de HTLV 1.2 y vean el forest plot, pero para una prevalencia. Ya no es acá para un riesgo relativo, no es una diferencia de medias, no es un riesgo atribuible, sino para prevalencias. También se puede hacer. ¿Qué es lo que hemos visto en la clase de pruebas diagnósticas en estas revisiones sistemáticas que resumen sensibilidad o especificidad? Que también se puede hacer para una proporción. Entonces, eso es posible. Y para la redacción de revisiones sistemáticas, la guía dentro de la red EcoEditor, ¿no? Es la guía TRIS, que ustedes también ya conocen y para la revisión sistemática que van a analizar, van a revisar. Bueno, yo siempre digo, por último, ahora sí les prometo que dos datos adicionales y terminamos, ¿no? El primer antecedente de síntesis de diferentes observaciones en general, no en días de la salud, eh, se menciona que es este documento, ¿no? Eh, donde se trata de los errores de observación y de la combinación de observaciones, ¿no? Entonces, en astronomía, en los años 60 del siglo XIX, ¿no? 1861, ese sería el primer tratado, el primer texto donde se habla de cómo combinar cosas, ¿no? Ese sería el antecedente del metaanálisis, ¿no? Y ya en salud, ¿no? Este señor es Pearson, Carl Pearson, quien hace un estudio, ¿no? Sobre estas fiebres intestinales y agrupa diferentes resultados de diferentes observaciones y este sería ese primer antecedente de un promedio, de un metaanálisis ya en salud, ¿no? Entonces, les presentaba esto solamente como otra curiosidad
histórica. Eh, bueno, les agradezco por la atención, por permitirme usar esta alternativa de comunicación y ya nos estamos viendo próximamente. Gracias.